solución de esta ecuación de Huberiana. Ok. La energía disipada se puede calcular dependiendo si existe un disponible con esta ecuación. ¿Ok? Que relaciona simplemente la inercia rotatoria equivalente del sistema, involucra también las velocidades finales e iniciales de lo que es el sistema y por supuesto cierto factor de conversión dependiendo del sistema. ¿Ok? La velocidad, por supuesto, deben ser tanto los problemas, ustedes establecerlas si están en diseño. ¿Ok? La inercia rotatoria equivalente, ¿ya? Si ustedes vieron cómo calcular esto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto no es sino un poco complicado, ¿ya? La inercia rotatoria equivalente. Por eso este valor se les va a dar a ustedes como tal, ¿ya? El valor aproximado. Porque el cálculo es algo complicado también, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta la rotación, la velocidad y hacer, por supuesto, integrales, ¿ya? Entonces, complicado la inercia rotatoria equivalente, ¿ya? Y es equivalente, no es por cada elemento rotatorio presente. Hay que aplicar ciertas convenciones también. Entonces, complicado la inercia rotatoria equivalente se le va a dar como datos para el examen, ¿okay? Para la disipación de temperatura. Ok. El peso simplemente se calcula en función de la geometría. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese un disco, este sería el cálculo del peso. Si fuese un tambor, este sería el cálculo del peso. Si fuese un cono, ¿ya? Para la parte del freno cónico, este sería el peso. ¿Ok? De una vez, como está en función de lo que es el sigma, que es el peso específico del material, 76.500 newton para acero y 70.600 newton sobre metro cúbico para fundición de hierro. Recuerden, si se acuerdan de la tabla de materiales, para el tambor o el disco trabajábamos con acero o con fundición de hierro. Solamente. ¿Ya? Por eso, solamente se les muestra estas dos materiales. ¿Okay? Y la capacidad térmica, este factor que es el último que falta, es una constante. ¿Ya? Se toma en cuenta entonces simplemente ese valor, ya sea en el sistema métrico o en el sistema métrico. ¿Ok? Bueno, ya con eso entonces tenemos calculado lo que es el delta T, la variación de temperatura. ¿Ya? La relación a la tasa de transferencia de calor se calcula con esta ecuación, en función del coeficiente de transferencia de calor, en función del área de superficie disipadora, en función del peso que ya lo he calculado y la capacidad térmica que ya la tengo como dato específico. ¿Ya? El coeficiente de transferencia térmica, por supuesto, se calcula en esta ecuación en función de la coeficiente C sub R y C sub C y en función de un factor de modificación. ¿Ok? Lo que es H sub R y H sub C lo tienen en esta tabla en función del aumento de temperatura que ya lo deben haber calculado anteriormente y bueno, dependiendo si es H sub C o H sub R, proyecta y ese es el valor respectivo. Y el factor de modificación lo tienen en esta tabla de este gráfico en función de la velocidad de la ventilación forzada. ¿Ok? Que debería ser dato o ustedes asumirlo si fuese diseño, ¿ya? Pies por segundo, por supuesto. Entonces, la ventilación es de 40 pies por segundo, entonces, 40 aquí, sustituyo el proyecto y ese valor es el factor de modificación. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo esto, puedo calcular esto, ¿ya? Y una vez que tengo esto, puedo entonces ya calcular esto. ¿Okay? Aunque me está faltando allí lo que es el tiempo. Pero bueno, el área, como les dije, depende de la geometría, ¿ya? Si fuese un disco, bueno, entonces la superficie del disco, si fuese un tambor, la superficie del tambor, si fuese un cono, la superficie del cono. Ya esa ecuación la buscan ustedes, ¿ok? Ya las áreas de esos elementos básicos.
disco, tambor, coto, las áreas. ¿Ya? Y bueno, una vez que ya tenemos esa temperatura máxima, la mínima entonces la puedo calcular en función de esa variable. ¿Ok? ¿Para qué necesito la mínima? Claro, claro, siempre mi referencia teoría va a ser temperatura ambiente. ¿Ya? ¿Ok? Pero mientras yo esté aplicando el freno, la temperatura se va incrementando. ¿Ok? Entonces necesito establecer una mínima importante, porque de hecho, incluso en algunas ocasiones el cálculo me da una temperatura negativa. ¿Ya? Menos 8 grados centígrados. Quiere decir entonces que tengo que congelar el sistema para que me trabaje, para que la temperatura máxima no me alcance la temperatura de degradación del sistema. No es posible, ¿ya? A no ser que la máquina sea muy particular, ¿ya? Que necesite sistema de refrigeración para extremo para afuera, ¿ya? ¿Ok? Pero por ahora trabajamos con temperatura ambiente o ligeramente superior, con temperatura ambiente. ¿Ok? Ahora sí, con esto entonces terminamos la teoría de freno y embrague. Entonces,